No. Hola a todos, buenos días allá en casita, buenos días a quien nos esté escuchando de cualquier parte de las naciones, porque somos una iglesia con la misión de Cristo para todas las naciones. Amén. Bien, fíjense que el día de hoy, para mí el mensaje tiene algo muy importante, parte de lo que yo he estado viviendo, pero también parte de lo que Dios nos quiere hablar a todos como iglesia, precisamente en este término de año. Y yo estoy titulando este mensaje, ¿por qué los hombres buenos son afligidos por Dios? ¿Por qué yo he visto, independientemente de lo que es mi esposo, muchas personas buenas, muchas personas consagradas realmente a Dios, pero que sufren incluso la muerte, ¿sí? Hay personas que son maravillosas y están siempre afligidas por algún problema uno tras otro. Y dentro de este tiempo que nosotros como familia hemos vivido desde enero, más bien febrero hasta el día de hoy, créanme que siempre está la luz de fondo de parte de Dios. Y eso es precisamente lo que yo les quiero compartir hoy. Entonces, vamos a analizar algunas partes del libro de Job. Todo el mundo sabe que Job es el santo de la paciencia, pero no lo vamos a ver como un santo ni como lleno de paciencia. Vamos a ver la enseñanza que él tuvo en medio de una aflicción terrible. Y empezamos orando siempre. Padre bendito, Señor maravilloso, misericordioso, el día de hoy yo te pido que tomes mi mente para que sea la mente de Cristo, mi corazón para que de mi corazón fluya por mi boca tu palabra, tu bendición, tu mensaje y todo lo que te place a ti, que en esta iglesia y en toda persona que me escucha, redarguya el corazón, exhorte a ti y sea bendecido todo aquel que reciba este mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a empezar con Job 1, versículo 7. Vamos a conocer primeramente quién era Job. Y la palabra de Dios dice así. Job realmente era una persona que era bastante bendecida por Dios. Él era casadito, muy sano, lleno de riqueza. Se podría decir que en su tiempo
era el hombre más rico de toda la tierra y él abundantemente hacía sacrificios. En ese tiempo se hacían sacrificios conocidos como holocaustos a Dios por sus hijos. Dice la palabra que él tenía 7 hijos, 7 hijas, miles y miles y miles de ganado, una tierra maravillosa, una esposa que lo adoraba y realmente todo le iba bien. Y él jamás perdía de vista a Dios. Aun cuando tenía reuniones, porque él, imagínense, 14 hijos, más el cumpleaños de él y de la esposa, realmente eran 16 fiestas al año. De 24 meses, pues eran muchos los meses que él estaba festejando, pero antes de hacer cualquier fiesta, él le ofrecía sacrificios a Dios por sus 14 hijos, porque sus 14 hijos no estaban tan llenos de la palabra de Dios. Ellos hacían su vida y bueno, creían que Dios existía, pero de ahí no les interesaba más. ¿Cuántos sabemos que Dios existe? Creemos que Dios existe, pero no tenemos ninguna relación con Él. Sabemos que ahí está y todo nos va tranquilo en la vida. Problemitas no tan serios y así llevamos nuestra vida cristiana por años y años sin realmente conocer de Dios. Pero un día, veamos aquí en Job 1:7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás fue al trono allá de Jesús, de Dios, y Dios le dice, ¿tú de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, los quiero ubicar número 1. Primer lugar, Satanás le rinde cuentas a Dios. ¿Sí? Está delante del Señor y el Señor le tiene limitado lo que él hace. Y Satanás le responde a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Tiene que estar delante de Dios para que Él pueda actuar en nosotros y hasta dónde Dios le va a permitir. Pero hay una cosa muy importante. Dios permite, pero nosotros provocamos que sin la intervención de Dios, Satanás esté actuando con nosotros. Pero la predicación para nada es sobre Satanás. Pero necesito ubicarlos en esto, en que Satanás le tiene que pedir permiso a Dios. ¿Me pones el versículo 7, Milka, porfis? Entonces, ok, pásale al 8, por favor. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, el mismo Dios le está diciendo, para que veas que sí hay en la tierra quien me ame y me adore por sobre todas las cosas. El siguiente. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, pues si todo tienes, todo te va bien, no hay problemas económicos, todos son sanos, tienes unas grandes propiedades, no tienes deudas, no hay problemas. Y así es bien facilito alabar a Dios, ¿verdad? Pero desafortunadamente todos nosotros aprendemos en medio del dolor, de la desesperación, de la frustración, de las necesidades, realmente le clamamos a Dios. El 12, Milka, por favor. Entonces, Satanás está ahí delante de Dios diciéndole, pues sí, así es bien fácil amarte, no hay ningún problema. Entonces, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene Job está en tu mano, en la mano de Satanás. Dios le estaba entregando todas las posesiones, toda la familia, absolutamente todo, a Satanás, permitiéndole que tocara todo eso.
y le dice solamente, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí vamos a detenernos un poquito. Vamos a reflexionar algo bien importante. Job tenía todo. Job alababa a Dios, sacrificaba a Dios, le agradecía a Dios. Y él hacía, dice la palabra, holocaustos por cada uno de sus hijos y su esposa. ¿Sí? Pero sus hijos y su esposa solamente vivían cómodamente, creyendo a Dios, pero no pasaba a mayores. No había esa relación con Dios. Entonces, empieza Satanás, permitido por Dios. Aquí, miren, tengan una apertura de mente. No es que Dios gachamente o feamente o mala onda le dijera a Satanás, sí, destrúyelo. No, toda la palabra de Dios es para enseñanza nuestra, para redarguirnos, para fortalecernos, para enseñarnos. Y a través de la vida de Job, el Señor nos quiere enseñar muchísimas cosas, que es lo que yo deseo transmitirles. Entonces, ya vimos que Satanás tiene un poder sumamente limitado, pero, como les decía al principio, si yo no soy consciente quién es Dios en mi vida, facilito, Satanás va a empezar a tomar de mi vida, de mis cosas, de mis pertenencias. Bueno, número siguiente. Entonces, de repente, a Job le empiezan a venir todas las desgracias completamente, abundantemente. Ahí nos detenemos, Milka. Y de repente llega una persona y le dice, le empiezan a dar malas noticias el mismo día, una tras otra. Se murió su ganado, se murieron los camellos, se quemaron sus sembradíos, todo le fue mal y empezó a perder todo. Sin embargo, Job siempre alabó al Señor. Perdió absolutamente todo. Y ya él estaba así todo, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy perdiendo todo lo que yo tengo? Pero pensó, son cosas materiales que el Señor me va a restituir. Y en esas andaba Job, tranquilo, sabiendo que todo se lo iba a restituir Dios. Vean, confianza en Dios todavía. Job amaba a Dios. Cuando de repente le dicen que estaban todos sus hijos comiendo en una de las casas y todos se murieron. Los 14 hijos se murieron en ese preciso momento, todos al mismo tiempo. Y llegan y le dicen a Job que sus hijos se murieron. Y en menos de 24 horas se quedó sin ganado, sin propiedades, sin hijos, sin familia, y solamente quedó él solito con su esposa. Después, en el versículo 21, seguimos en Job 1. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, que a pesar de todo, de todas sus desgracias, él seguía alabando completamente a Dios. ¿Cuántas veces has oído tú decir eso? Ay, si Dios me lo dio y Dios me lo quitó, pues qué bueno, ¿no? Yo sigo alabando a Dios. Pero ¿qué tan sincero es en el fondo de tu corazón eso de que si Dios dio y Dios quitó? ¿Por qué? Porque no siempre es cosa de Dios. En este caso no era cosa de Dios. Dios permitió que Satanás pusiera las manotas sobre las cosas de Job. Entonces, estaba desesperado, perdió económicamente todo, perdió sus 14 hijos. Imagínense, pónganse tantito a pensar en el dolor que estaba viviendo Job, pero aún así alababa al Señor. Las desgracias no pararon ahí, las desgracias siguieron completamente. Y Job cuidó mucho de no culpar a Dios. Su boca se cerraba, ¿por qué? Porque tenía una comunión completamente directa con Dios y sabía que todas esas desgracias no venían de parte de Dios. ¿Nosotros qué hacemos?
¿Cuántas veces perdemos mucho menos de lo que Job perdió? Perdemos mucho menos que propiedades, perdemos mucho menos que se muera un familiar, perdemos menos y sin embargo le echamos la culpa a Dios. ¿Cómo le echamos la culpa a Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, habiendo tanta gente mala, yo que soy buena, yo que soy una familia que te ama, te alaba, por qué a nosotros nos pasa? ¿Por qué tanto delincuente, tanta gente mala que vive perfectamente y yo que soy tu hija, me pasan a mí tantas desgracias? Y efectivamente, ahí, en ese punto, ya estamos dándonos cuenta que Dios no es lo primero para nosotros, porque nuestra naturaleza humana siempre nos lleva a pensar que alguien tiene la culpa de lo que nos pasa. A lo mejor al principio sentimos en nuestro corazón el que no tiene la culpa Dios, pero cuando las desgracias aumentan y aumentan y aumentan, empezamos a cambiar nuestra imagen y nuestra versión de Dios y empezamos a sentir que realmente Él sí tiene la culpa de todo. Entonces, ¿qué pensamientos tenemos cuando estamos en desgracia? ¿Sí? Nuevamente va Satanás ante Dios y le dice nuevamente el Señor, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra y andar por ella. Dice, pero va a seguir el mal para Job. Y le dijo nuevamente Dios, pero su vida no la tocas. Entonces, a todas las desgracias que ya tenía Job, a todas las desgracias que tú tienes actualmente en tu vida, le añadió una más. Job 2:9, por favor. Nueve, por favor. 2:9. Ajá. Y ahora resulta que se enferma Job. Se enfermó de una lepra impresionante. La lepra es una lesión que empieza a llenarnos de ronchas que se hacen pústulas y que se llenan de pus, y cuando revientan esas heridas en la piel, apestan como no tienen una idea. Además de eso, causan una comezón impresionante. Se supone que la lepra está erradicada de nuestro país y que esa es una enfermedad de la antigüedad. Pero sin embargo, a Job le da lepra, y de esa lepra terrible es tanta la comezón que él tiene que agarra un pedazo de barro, así lo relata la escritura, un pedazo de una olla de barro, imagínense lo duro que es un pedazo de barro, y se empieza a rascar todo el cuerpo con ese barro. ¿Qué pasa? Pues se le calma la comezón a ratos, pero el barro es tan duro que imagínenselo en la piel, se le abría la piel, le sangraba, se le infectaba, apestaba. Si pasamos eso a nuestra vida actual, ¿qué significarían todas esas llagas en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos? Estarían significando toda esa pus que a veces tenemos en nuestro corazón, que a veces tenemos en nuestros pensamientos, y todo lo podrido de nuestra actitud frente a los problemas que nosotros estamos teniendo. Job estaba en la peor de las desgracias. Ya lo único que le faltaba era morirse, porque perdió todo, se enfermó de todo, la enfermedad no lo dejaba en paz, no podía dormir, todo le ardía, todo le dolía, y aún así Job empezaba a clamar a Dios todos los días de su vida, que ahorita es lo que vamos a ver. ¿Y nosotros qué hacemos cuando nos estamos pudriendo en nuestras propias actitudes? Entonces, ahí no pararon las desgracias de Dios. Vean, Job 2:9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Se supone que la esposa, la ayuda idónea, la que lo superamaba porque la tenía como reina, la mujer que debería estar con él en las buenas y en las malas, lo único que hizo fue hartarse de él, estaba desesperada. Imagínense el estado emocional de ella.
Perdió sus 14 hijos, todas sus riquezas, perdió a sus sirvientes, perdió a la salud de su esposo y estaba completamente desquiciada. ¿Y qué actitud tuvo la esposa? Que por cierto ya no se vuelve a mencionar. La esposa se supone que lo abandonó y le dijo, ya, maldice a Dios y muérete. ¿Cuántas veces se acercan a nosotros gentes que nos dicen, pues no que amas tanto a Dios? No que Dios es lo más importante para ti, no que Dios te ayuda en todo y mírate cómo estás. En cambio, mira, acá el vecino que es un malandro bien hecho, le va re bien. Está súper bien, viaja, está muy a gusto y mira tú de qué te sirve tu Dios. Estamos hablando de la esposa. Se va la esposa, desaparece de la escritura y el pobre Job con todos sus problemas, ¿qué creen que sigue? Se enteran sus amigos, sus cuates, los grandes cuates que toda la vida lo visitaban porque les daba en abundancia y se enteran que Job está enfermo. Cuando llegan a verlo, sorprendentemente lo ven de tal manera tan deformado, tan apestoso, tan mal, que tres amigos habla la escritura. Se quedaron ahí junto a él los 3 amigos 7 días y 7 noches sin poder hablar. Se impresionaron tanto, pero tanto de tanta desgracia de ver que había perdido todo. Seguramente como ya nadie trabajaba la tierra que él tenía en abundancia, todo estaba perdido, todo destruido, la casa mal hecha y él solo con sus clamores, sus dolores, sus enfermedades y su comezón tan espantosa y con la pus que le brotaba y le brotaba. Entonces, él cuando ve a sus amigos del alma siente un súper consuelo. Ay, estos ya vienen a ayudarme, qué bueno. Y más desgracia todavía, fíjense. O sea, pareciera que no va a terminar nunca la mala racha que Job tenía. ¿Cuántas veces tú sientes que la mala racha no va a acabar? Y que al contrario, cada vez es peor y peor y peor. Y vamos a ver ahora lo que sucede con los amigos. Ya les comenté que están los amigos ahí con él y se impactaron tanto que 7 días y 7 noches no abrieron la boca. Job 3:20, por favor. Entonces, 3 Milca, Job 3:20. Entonces, empieza a decaer el ánimo de Job de una manera muy sorprendente, porque ya no tiene nada y quien se supone que le iba a dar consuelo, que eran sus 3 amigos, resulta que no le dicen nada, nada más se le quedan viendo como diciendo, híjole, pues ¿qué le diré? ¿Cómo lo consuelo? ¿Qué hago? Porque pues está muy mal, ya no hay remedio aquí. 7 días en que los amigos trataron de consolarlo y no pudieron. ¿Por qué no pudieron consolarlo los amigos? Por Dios, y los amigos estaban bien. Pues simple y sencillamente porque no tenían palabras en su entendimiento humano para consolar algo tan grave. Si los 3 amigos hubieran tenido a Dios como primer lugar en su vida, hubieran sido unos perfectos consoladores. Pero ¿qué tipo de consoladores recibió Job? Los peores porque eran solamente gente religiosa. Fueron 3 amigos y Job estaba emocionalmente tan sentido, tan dolido, tan confundido, y este es un punto importante. Job estaba confundido, dolido, sufriendo, pero no actuando contra Dios. Nos dice Job 3:20, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Con esto les quiero comentar que la escritura dice perfectamente que Job estaba desesperado y empezó a maldecir su propia vida. ¿Por qué Dios me formó en el vientre de mi madre? ¿Por qué tuve que nacer si iba a ser tan desgraciado? ¿Por qué
tuve una infancia tan hermosa si finalmente iba yo a estar así? Y empieza a maldecirse a sí mismo. Pero maldecirte a ti mismo, déjame decirte, que es algo que va en contra de Dios. Porque Dios te creó y Dios no hace las cosas a medias. Dios no te hizo imperfecto, ni tonto, ni defectuoso, nada. Tú, todos los que me están escuchando son una creación perfecta de Dios. Pero Dios necesita su mente y su corazón para que realmente actúe. Entonces Job estaba tan desesperado que empezó a ver sus circunstancias, empezó a ver todo lo que había perdido, empezó a ver su daño físico, su dolor, su enfermedad, pero perdió de vista la relación que tenía con Dios. Y fíjense, no maldijo a Dios, se maldijo a sí mismo por no poder salir adelante de tanto dolor y estarse sumiendo en tanta enfermedad. Amigo número 1. El amigo número 1 le dice, bueno, Job, ¿y dónde está tu confianza en Dios? No que tú mucho creer en Dios y que sin Dios nada eres y que sin Dios no puedes hacer nada y que con Él todo lo puedes. Entonces, ¿dónde está Dios? Mírate cómo estás. Entonces, si tú dices que tu confianza está en Dios, pues obviamente no tienes ninguna confianza. Mírate, si tuvieras confianza, no estarías así. Por lo tanto, tú ni siquiera crees en Dios. Mientras te iba bien, eras un santo, era todo maravilloso, y en la desgracia no crees en Dios. ¿Cuántas veces te han dicho a ti lo mismo? Es que te falta fe, es que tienes que creer, es que tienes que salir adelante. Y esos consuelos de nada sirven. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, la desesperación y la tristeza, no sabes cómo creer, no sabes cómo salir adelante. Y aunque tengas la Biblia metida aquí y solamente aquí, pero no ha bajado acá y no hay esa relación con Dios, no vas a poder. Porque con puro conocimiento jamás vas a ser consolado por Dios, porque no le crees. Solamente sabes que existe, que ahí está, pero te ganan las circunstancias como a Job. En estos momentos le ganaron todas las circunstancias de su dolor, de su malestar. Y Job, dentro de toda esa desgracia, ¿qué creen que le contesta al amigo número 1? Mira, no sé qué pasó, no sé, Dios no me ha dado la revelación de por qué estoy así, pero yo sé que Dios no me abandona. Y el amigo le machaca más duro, no, es que eso es falta de confianza. Amigo número 2, le dice que su corazón no es recto ni justo, que por eso le pasó eso. Sus hijos se murieron por pecadores. Imagínense que un amigo te diga, mira, si tú realmente tuvieras un corazón recto delante de Dios, no te hubiera pasado esto. Y bueno, algo de confianza tendrás en Dios, puesto que no te has muerto a pesar de todo. Pero como si se murieron tus 14 hijos, te abandonó la esposa y desaparecieron todas tus propiedades. Entonces, tus hijos eran unos pecadores, tus hijos estaban mal, nunca quisieron la relación con Dios, solamente las comodidades que tú les dabas. Por eso están muertos, por pecadores. Entonces, ¿qué tantos pecadores están en tu familia? ¿Qué tantos pecadores son ustedes mismos? Y Job todavía con esos consuelos, pues mejor se hubiera quedado solo, ¿verdad? Y el amigo número 1 le dijo, tú no tienes confianza en Dios. El amigo número 2 le dijo, es que tú eres un pecador, por eso te pasa lo que te pasa. ¿Cuántas veces así nos consuelan? Es que debes de ver en el fondo de tu corazón cuál es tu pecado para que Dios te sane. ¿Y quién está diciendo eso? Unas personas religiosas que solamente están convencidas en conocimiento de lo que es Dios, pero no tienen una relación ni entienden el sufrimiento de la persona que dice que están consolando. Entonces, ¿realmente qué le dijeron a Job? Es que eres un hipócrita.
Mientras todo te iba bien, Dios, Dios, gracias Dios. Y ahorita en la desgracia es que tú eres un pecador que no ha reconocido sus cosas. Y fíjense que tristemente hay muchas personas que tienen cáncer o que tienen una insuficiencia renal o que es gente que está muy grave y ¿qué creen? Así les dice la gente, es que si tienes esto es porque tienes pecados ocultos. Y mientras tengas pecado oculto, Dios no va a hacer nada contigo. Y la gente se aflige más. Eso no es un consuelo. Mejor ni vayamos a ver gente para decirle eso. No podemos dar buenas noticias a nadie si nosotros no tenemos la convicción de las buenas noticias. El amigo número 3. Estás así porque Dios te ha castigado. Su tercer amigo le dice, es que tu corazón, que amaba tanto a Dios, se contaminó y por eso tienes tantas desgracias, porque Dios te está castigando. ¿Tú sabes que Dios sí castiga? Precisamente porque Dios te ama, te está castigando. Tienes que entenderlo. Es un castigo que viene de Dios. Y entonces el Job, con todo su dolor, su sufrimiento, su dolor físico, así como que tendrán razón, no tendrán razón. El primero dice que yo no tenía confianza. El segundo dice que tengo pecado. Y este tercero dice que Dios me castiga. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Que mucha gente se convence de que sí es cierto, que soy una vil pecadora, que no tengo la suficiente confianza en Dios, que no puedo realmente creerle a Dios y soy condenada por la gente que me está consolando, entre comillas. Entonces, mucho cuidado con quién te está aconsejando, porque si te están diciendo que el que está mal eres tú y que Dios te está castigando, por favor, eso no puede venir de parte de Dios. Recuerden que Dios es puro amor, pura misericordia, pura paz, pura benignidad, gozo. Todos los frutos del Espíritu Santo proceden de parte de Dios. Y si la persona que te está consolando no te está consolando con todo eso, definitivamente no vas a salir adelante nunca. Perdón. Y entonces ya tenemos las 3 versiones y Job sigue desesperado completamente. Trata de decirle a sus amigos que no tienen razón y les trata de decir mejor váyanse y déjenme solo. Entonces, sus consuelos le hacen sentir a Job que mejor se muera, que ya no tiene caso total. La gloria la tiene ganada porque aceptó a Dios y le ha servido por muchos años. Y aunque haya resbalado, mejor que se muera, al fin que ahí está la gloria eterna. ¿Cuántas veces decimos, no, pues, pobre persona, ya mejor que se vaya con el Señor y allá tenga la vida eterna, ese regalo que Dios nos da? Pero no es así. Entonces, aquí estamos hablando de un Job lleno de enfermedades, lleno de podredumbre en su cuerpo que apesta. Pero nosotros no tenemos la piel súper sana, ¿verdad? Bueno, medio secas a veces, pero sana completamente. Pero ¿cuál es nuestra podredumbre? El coraje, el resentimiento, el odio, la mala onda, ¿sí? Muchas veces las personas que más amamos son las que peor se portan con nosotros. Muchas veces no tienen tantita misericordia en su corazón para atacarnos emocionalmente, para destruirnos con su bocota. Y es nuestra propia familia muchas veces en el que estamos sorprendidos de cómo se murmura de unos con otros. Y estoy hablando solamente de la familia, ¿sí? El cómo hay problemas que no sabemos resolver. Y es que fulano dijo y perengano dijo, y hay versiones, más lo que le agrega de la cosecha a alguien más, que a veces hay madres que dividen a sus hijos, madres que crean problemas entre la familia, ¿sí? Entonces, esa es la podredumbre que nosotros tenemos, como Job tiene la suya. Entonces, es momento de parar y de empezar a reflexionar qué vamos a hacer, de qué nos sirve
todos los días decir que amamos a Dios si cuando viene la realidad no actuamos de acuerdo a Dios? Y al contrario, tratamos de fregar gente, de fastidiar gente, de hablar mal de la gente. Y eso nos puede traer, o no nos puede, nos trae terribles consecuencias. Por favor, ahora, Job 38:1. ¿Y qué le pasa a Job en esto? Pasa todo ese proceso, pero su corazón recto delante de Dios y su mente recta delante de Dios, en realidad lo ponen a reflexionar. Primero se puso a pensar, bueno, a ver, estos impíos amigos me están diciendo lo peor, los peores consejos. ¿Y qué creen? Que se pone a reflexionar y empieza a ver, yo no soy lujurioso, ni ando de pornográfico, siempre fui respetuoso. Número 2, no amaba las riquezas que tenía por encima de todo. Yo amaba a Dios por encima de todo. No oprimí a todos mis empleados, siempre los traté bien y les pagué lo justo. No amo más que a Dios, a mis propios hijos y a mi propia esposa. Nunca me alegré de la caída de otras personas. No era perfecto, pero siempre me esforzaba en agradar a Dios. Aquí hay una clave muy importante. Después de todo lo que vivió Job, que poco a poco fueron sus desgracias, en el mismo día casi todas, después de que escucha a sus amigos, él empieza a reflexionar, bueno, a ver, ¿quién soy yo? Y se empieza a encontrar sus propias cualidades de que de verdad, pues si no soy mala persona, no soy mala onda y Dios ha sido lo primero para mí. Y pues no, yo estoy bien, no hay ningún problema. ¿Por qué me viene esto? No sé. Dios me va a decir en su momento por qué. Y Job reflexionaba en eso, todavía con su lepra y sus dolores y todo lo podrido que él tenía, cuando de repente dice Job 38:1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, o sea, de la nada, así como dice la palabra, como un rayo, como un torbellino, apareció Dios en medio de los pensamientos de Job. Job estaba ya en la circunstancia de yo no soy una mala persona, siempre he amado a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces ustedes piensan exactamente igual? Soy una buena persona, no le hago daño a nadie, veo la escritura, trato de amar a mis semejantes, alabo a Dios, le creo a Dios, le sirvo a Dios. Y de repente cae el Señor así como un torbellino. Y le dice Dios, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y bueno, ahí no nos vamos a detener mucho en esto, pero les resumo. Dios le empieza a hablar a Job de todo lo que él ha hecho, de la creación, de cómo de la nada apareció todo su creación, el cielo, la tierra y todo lo que existe en el mundo, que cómo él fue creando al hombre, a la mujer, y le hace ver a Job en ese momento que Job estaba con la disposición de hablar con el Dios, muy importante. Si tú no tienes la disposición de escucharlo, te la pasas, hable y hable y hable y hable y hable, y gracias Señor, y esto y lo otro, y yo te pido y yo te ruego, pero no escuchas. Job estaba en ese punto. Quiero escucharte, Señor, y como torbellino el Señor cayó y le empezó a decir, acuérdate de mi creación, acuérdate quién eres tú, acuérdate cómo yo hice el firmamento, las estrellas, y le hace todo un recordatorio inmenso de quién es Dios. Y los pensamientos de Job, que él era súper guau como cristiano, que él era muy bueno, que nunca le hizo mal a nadie, todo cae como basura delante de Dios, delante de Job. ¿Por qué? Porque se da cuenta de lo magnífico que es el Señor y lo chiquitito que es Él.
Entonces reacciona, pero reacciona Job y le dice, Señor, realmente no sabía mi condición delante de ti. Tú eres maravilloso, tú eres lo más grande, tú eres el creador del cielo y de la tierra, y realmente yo no soy nada. Job 48, Milka, por favor. Y Dios le dice, levántate, ciñe tus lomos y recuerda toda la creación. Y Job entiende y se tiene que levantar y ceñir sus lomos. ¿Qué quiere decir ceñir? Me ajusto el cinturón, me pongo el cassette de que quién es Dios realmente y quién es Él en mi vida, qué ha hecho en mi vida, y cambio el pensamiento de que yo soy la mejor cristiana del mundo para saber que yo en el suelo, el Señor arriba, y mi corazón por primera vez se humilla delante de Dios y todo lo que yo estoy pasando pasa a segundo término. ¿Por qué? Porque tengo esa relación con Dios, porque por fin me humillé, por fin logré sentir la voz de Dios en mi vida. ¿Sí? Entonces, Dios nos va a invalidar a nosotros, ¿sí? ¿Qué nos le está diciendo el Señor a Job? ¿Invalidarás tú también mi juicio? Como diciendo, tú vas a pensar como piensa el mundo y no te estás dando cuenta quién soy yo y quién eres tú. ¿Me vas a condenar a mí por todas las desgracias que tú estás viviendo y que tú estás pasando? ¿Me vas a culpar a mí por tus enfermedades, por tus crisis económicas, por tu falta de empleo, por la sanidad de tus hijos, por la rebeldía de tus hijos, por tus propios defectos? Yo como Dios tengo la culpa. Job reacciona, hermanos, reaccionen ustedes también. Si en ustedes no viene esa sumisión hacia el Señor, entre el Señor y nosotros, por eso la Escritura dice, cuando ores, cierra la puerta y solamente Dios y tú. Por eso la oración de intimidad es con la puerta cerrada y solamente el Señor y nosotros. No la oración grupal, que es maravillosa, ¿verdad? Porque es intercesión, etcétera. Pero la verdadera intimidad con el Señor la vamos a tener con el Señor. Job 42, 2. Aquí vamos a ver la respuesta de Job al Señor. Ya el Señor le hizo ver que no se había humillado nunca. Y es la famosa frase que tanto nos gusta de Job, ¿no? El conozco que todo lo puedes y que no hay ningún pensamiento que yo como humano puedo esconder de ti. Síguele al 3. Job 42, 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, está hablando Job, lo que no entendía. ¿Cuánto hablas de Dios y realmente ni sabes lo que estás diciendo porque no lo has vivido en la intimidad? ¿Sí? Hace poco le decía a una mujer que resbaló horrible y cometió un adulterio en su matrimonio, y le decía, adelante, arriba, Dios ya te perdonó y hay ejemplos en la palabra de que estás bendita y perdonada, y tú vas a ser grande testimonio para todas las mujeres que están viviendo eso, porque ya lo viviste en tu proceso con el Señor. Perdónate. El problema muchas veces es que Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Bueno, esa es otra cosa, ¿sí? Entonces, Job le está diciendo que él hablaba sin entender. ¿Cuánto hablas la palabra de Dios y realmente ni la entiendes lo que estás diciendo? No has llegado a la profundidad de parte de Dios. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y Job tenía todo el Antiguo Testamento grabado porque amaba a Dios. La que sigue, 4.
Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. La verdadera relación entre Dios y tú. Yo te preguntaré y tú me enseñarás directo. La palabra escrita es una bendición porque es nuestra guía, pero no hay nada más maravilloso para levantarnos en Jesús que esto. Yo le pregunto y Él me contesta directamente a mí. El 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, tenemos que llegar al punto de yo me aborrezco. Me aborrezco desde el punto de vista en que necesito al Señor. Sin Él no soy nada, sin Él nada puedo hacer. No que me aborrezca y esté odiándome, porque entonces estoy rechazando la obra maravillosa que Dios hizo al crearme a mí. No, es aborrecer mi forma de ser, aborrecer mi forma de pensar, aborrecer todo lo que yo hago en este mundo y que me la paso lastimando gente. Y si al revés, no lastimo gente, pero soy infinitamente lastimada por alguien que dice amarme, perdono, sano, levanto, no guardo rencor, limpio mi corazón. Y es un proceso muy doloroso, pero no imposible, ¿sí? Entonces, ahí siguen los amigotes malos consoladores de Job. Y habla Job con ellos por fin y les dice, pues realmente lo único que puedo hacer es orar por ustedes. Yo entiendo que yo no me aborrecía a sí mismo y yo, en mi afán de que yo era tan buen cristiano, que amaba a Dios, le ofrecía holocaustos y demás, no me aborrecía a mí mismo. Por lo tanto, no supe en qué momento perdí mi comunión infinita con Dios y empezaron mis ojos a ver las circunstancias que me rodean y dejé de ver al Padre, ¿sí? Cuando tú enfocas tus ojos a tu problema, sea el que sea, financiero, familia, hijos, lo que sea, dejas de ver al Padre. Y no te estás aborreciendo como a Dios le agrada la humillación de nuestra mente y nuestro corazón a Él. Estás reaccionando con lo que tú crees, con tu forma de ser, con lo que tú piensas. Y es muy conveniente reaccionar con lo que yo pienso. ¿Sí? Entonces, Job 42:10. Cuando Job llegó a ese estado maravilloso en el que se aborreció a sí mismo y le dio toda la gloria y toda la honra al Señor, miren, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, lo perdido era lo de menos, Dios se lo restituyó. Pero quiero que hagan una reflexión muy importante. ¿En qué momento le quitó la aflicción Dios a Job? Cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, que cuando nosotros estamos orando por el resto de las personas, en este caso le hicieron daño los tres, ¿cuántas veces tienes montones de gentes que te lastiman, sean o no de la familia? ¿Cuándo oras por ellos? Cuando tú oras por ellos, en el cielo se rompen cosas infinitas y empieza Dios a bendecirte en abundancia a través de la oración por tus enemigos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que te aborreces a ti misma, eso a mismo también, o eso quiere decir que te está doliendo hasta el alma, pero quieres agradar a Dios. Y así sea tu propia madre, así sea tu propio esposo, o así sea tu propio hijo quien estuvo en contra de ti, tu corazón al orar por ellos va a ser abundantemente bendecido y abundantemente vas a ver enriquecida en tu vida toda al doble la bendición de lo que tú habías perdido. Pónganse en pie, por favor.
Fíjense, no solamente Dios le restituyó al doble todo a Job cuando se dio cuenta que era demasiado lo que había estado con la seguridad de que ya no había nada que hacer, que él ya era un excelente cristiano y no tenía más que hacer, que ya sí vivía su vida tranquilo. En medio de la aflicción encontró aún mayor bendición de Dios. Y fíjense una cosa importante, la opinión de la gente, ya sea de tu familia, del mundo, o de tu trabajo, o de quien sea, ¿en qué va a estar basada? Siempre en las circunstancias, siempre en lo que te ven. A mí me ha tocado escuchar de muchas personas que han desaparecido porque se las llevan. De la nada se llevaron a fulano, a perengano. ¿Y qué es lo que la gente dice? Seguramente estaba involucrado con la delincuencia, porque no se llevan así nomás porque sí a cualquiera. En vez de ir a bendecir a esa madre que se quedó sin su hijo, o en vez de ir a bendecir a toda la familia que está sufriendo por la ausencia de alguien, ¿sí? Entonces, la opinión de la gente siempre va a estar basada en cosas que es la vista, no es el Señor. Son las apariencias y las circunstancias, a menos que sea una gente consagrada al Señor y que verdaderamente te vaya a dar un consuelo en el Señor. Si no, no aceptes otros consuelos donde la idea principal es que tú eres el que está mal y tú eres el que tienes el corazón contaminado y tú eres el que no confía en Dios y total la culpa es tuya. Dios no quiere eso. Lo que Dios permita que suceda en tu vida tiene un fin poderoso, hermoso, que en mi familia lo estoy viviendo. Es el fortalecimiento de nuestra alma, la convicción de que Él está, la madurez de nuestro espíritu en el Señor. Y eso es lo más importante, ¿sí? Job estuvo satisfecho consigo mismo hasta que logró ver a Dios. ¿Qué tan satisfecha puedes estar tú con lo que hace tu vida, con lo que haces en tu conducta? No aquí en la iglesia, sino en tu propia casa. Si no estás satisfecha con eso, creo que es momento en el que cierres la puerta y tú misma te aborrezcas delante de Dios para que Dios crezca. Y lo más importante de esta predicación es: muere a tus pensamientos, a tus acciones, a tu manera de ser. Realmente ve lo vacío del mundo, ve la fealdad de creer que tú misma eres una gran cristiana, que puede serlo, sí. Yo no digo que aquí no hay ninguna buena cristiana, al contrario, ¿no? Pero mientras no sea la plenitud de Cristo en nuestras vidas, va a ser mucho más difícil salir adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste, vivamos lo que vivamos. Y algo muy poderoso que es prácticamente mi lema en estos últimos tiempos, y lo compartí con las mujeres de aquí: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si el Señor nos está poniendo en su palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Él, ¿de quién depende? De mí, de nosotros, porque el Señor nunca se va a ir. Así como Job pasó por tantas desgracias, perdió todo, se enfermó su cuerpo, lo abandonó la esposa, los amigos lo fueron a criticar como no tienen una idea, le fueron a hacer más daño, y hasta que Dios se le aparece como un torbellino cuando él estaba meditando que él era lo mejor del mundo, y por fin escuchó y vio al Señor, su vida cambió. Lo de menos es que el Señor nos restituya todo lo perdido. Lo demás es que estamos luchando por estar en su presencia con una corona de gloria, no con una bola de defectos. Amén. Recuerden que Dios es amoroso, misericordioso, y si nos creó y estamos aquí es porque a Él le place que estemos aquí. Entonces cierren sus ojos. Maravilloso Jesús, de verdad que en el fondo de mi corazón quiero aborrecer lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo soy, para dar paso a tu palabra,
para dar paso a esa relación bendita y maravillosa, Señor, como Job lo dice en su palabra. Solamente de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven, mis oídos te escuchan, Señor, y cualquier pregunta tú me la vas a contestar, Señor. Redarguye mi espíritu para que toda aflicción me muestre todo lo que tú quieres que yo vea, Señor. Dame la fortaleza, dame toda la templanza que yo necesito para que de verdad me aborrezca y fluya solamente tu gloria y tu presencia en mi vida. Gracias, Dios, porque siempre tienes un consuelo maravilloso para todos los momentos de nuestra vida. Gracias, Dios, porque soy la niña de tus ojos, porque nunca me dejas, y así sea lo peor de lo peor, y así me pase lo mismo que a Job, Señor, ahí estás tú. Y nada, Señor, ninguna emoción mía me separará del amor de Cristo. Gracias porque me vas a dar la mente de Cristo y el corazón de Cristo. En el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén.